Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagros de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan y van a ver esta transmisión. Dios les bendiga de una manera especial, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel. Usted que se conecte y va a ver esta transmisión, Dios le bendiga en este nuevo día donde vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de hoy poder estar aquí compartiendo un tiempo de bendición con cada uno de ustedes, una palabra de parte de Dios donde podemos orar, donde podemos pedir la ayuda de Dios en nuestra vida. Así que yo le invito a orar en esta hora y a decirle: Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, gracias por este nuevo amanecer que usted nos ha regalado. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Dios, tu fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos, por ayudarnos, por defendernos. Gracias por cada día, Señor, guiar nuestra vida, nuestros pasos, Señor amado. Eres tú quien direccionas nuestra vida, quien nos enseñas el camino por el cual debemos andar. Dios, gracias por usted tener, Señor, su mirada puesta en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, por amarnos, por cuidarnos. Gracias por nuestra familia. Gracias por tus planes y propósitos, tus pensamientos para con cada uno de nosotros, Dios amado. Padre, gracias te damos en esta hora por cada hermano y amigo que se conecta a esta transmisión. Te pedimos que les bendigas a ellos y a sus familias de una manera especial, Señor. En esta hora te pedimos: toca sus vidas, ministra, Espíritu Santo, de una manera especial. Padre de la gloria, te pedimos que sea usted ayudando a cada uno conforme a su voluntad, trayendo respuesta a cada petición, Señor, que hay delante de ti. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios mío, hoy, Padre, presentamos nuestra vida en tus manos. Sabemos, Dios, como dice tu palabra, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y creemos, Dios, que es usted quien añade bendición a nuestra vida. Creemos que es usted quien nos guía, nos enseña y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Oramos en esta hora, Padre, para que tu cobertura, tu bendición sea sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, para que tomes este día, sea usted ayudándonos en todas las cosas que vayamos a realizar, sea tu guía, Señor, sea tu dirección, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, pedimos que nos hables a través de tu palabra, que es viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión. En este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer allí la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Josué capítulo 1, versículo 5 en adelante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aquí podemos ver un capítulo donde Dios le habla a Josué después de que Moisés ha muerto. Queda una persona, y de hecho Moisés fue la persona a través de la cual Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y durante toda esa travesía en el desierto Moisés estuvo a cargo, estuvo liderando a aquel pueblo, ¿verdad? Pero llegó un momento donde Moisés muere, pero había una tarea que terminar, y era introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y sabe que Dios tenía en sus planes, ya Dios había escogido a alguien, y ese era Josué. Aunque estaban en ese momento de luto, en ese momento de tristeza, donde había partido un gran hombre de Dios, un líder para el pueblo de Israel, muy reconocido, muy querido. Dice la palabra que Dios le habla a Josué, que era precisamente servidor de Moisés. Josué era una persona que siempre estaba al lado de Moisés, siempre estaba allí aprendiendo, ¿verdad? Estaba allí en relación, en contacto, en cercanía con Moisés, es decir, que él aprendió de aquel gran líder que él tenía. Sin embargo, cuando Moisés muere, a Josué le es encargada una tarea, y es continuar precisamente con lo que Moisés venía haciendo. Era continuar con aquella tarea, con lo que Dios le había colocado a Moisés, pero que ahora pasaba a ser responsabilidad de Josué. Y sabe que en nuestra vida nosotros nos vamos a enfrentar muchas veces a responsabilidades o a cosas que Dios nos va a pedir que nosotros hagamos, pero que van a requerir ciertos compromisos, van a requerir ciertos ajustes en nuestra vida, y que van a implicar algo, y es el ser esforzados. Entonces Dios le está diciendo a Josué que ciertamente ya Moisés había muerto y era tiempo de que él se levantara, porque había un Jordán que pasar, había un pueblo al cual él debía introducir a la tierra prometida, y la persona que Dios había elegido para esta tarea era Josué. Dios eligió a Josué para que siguiera dirigiendo al pueblo de Dios. Era un hombre que ya había sido o venía de un proceso de ser formado, de estar siendo capacitado, porque sabe, Dios conoce los planes que tiene con nosotros, y Dios ya había visto en Josué ese liderazgo. Ya a través de la escritura nosotros podemos ver que no es la primera vez que se nos habla acerca de Josué. Josué fue uno de aquellos espías que fue a reconocer la tierra prometida, y en medio de todos aquellos espías, él junto con Caleb fueron uno de los que dijeron o trajeron buenas noticias, de los que pudieron expresar unas palabras alentadoras, a diferencia de los otros espías que decaían. Pero Josué sabía algo, y Caleb también, y era que Dios estaba con ellos y que Dios les entregaría aquello que les había prometido. Entonces Moisés había muerto, se iba a levantar Josué, y Josué tenía una tarea, y era pasar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad?, a la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Israel. ¿Era una tarea fácil? No lo era. Era una tarea que exigía compromiso, responsabilidad, una tarea que implicaba muchas cosas, y Dios muchas veces nos va a encomendar y nos va a colocar en tareas que implican, ¿sabe qué?, esfuerzo, que nosotros nos levantemos y que podamos asumir
asumir responsabilidades en nuestra vida. Y Dios en usted y en mí ha visto algo. Por eso, ¿verdad? Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido de en medio del lugar en el cual nos encontramos. Y Dios había escogido precisamente a Josué. Y Dios le está diciendo la tarea que tiene Josué por delante, y era pasar el Jordán. Lo primero que Josué iba a hacer, ¿verdad? En este cargo era pasar un Jordán, era pasar aquel río. No era fácil, pero sabe que Dios estaba con Josué, y por cuanto Dios estaba con Josué, Josué iba a poder ver el respaldo de él en su vida. Y Dios le empieza a decir todo lo que él va a hacer, que Dios ya los había entregado, como lo había dicho a Moisés, todo aquel lugar que pisara la planta de su pie, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda aquella tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aún antes de haber entrado esa tierra, ya le pertenecía al pueblo de Israel. Era una promesa de parte de Dios, una tierra prometida, una tierra a la cual el pueblo de Dios iba a ser introducido, pero que Dios necesitaba una persona que se levantara, una persona a liderar, una persona a guiar el pueblo, ¿verdad? Y ese era Josué. Dios entonces le empieza a decir a Josué que nadie le haría frente en todos los días de su vida. Dios le está prometiendo, ¿verdad?, a Josué que no estaría solo, que así como él había estado con Moisés, también estaría con Josué. Y qué importante es poder saber que en cada tarea que Dios nos manda, porque es cuando Dios nos envía, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos asigna en algún ministerio, en alguna obra, Dios también está colocando a Moisés, pero Dios le está diciendo que estaría con él. Y eso es lo más importante. ¿Sabe qué? Cuando Dios está con nosotros, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. De hecho, en una oportunidad Moisés mismo dijo que si la presencia de Dios no iba con él, que no lo sacara de aquel lugar. Y qué importante es cuando nosotros le decimos a Dios que sea su presencia la que nos acompañe, que donde quiera nos encontremos, sea Dios guiando nuestra vida. Entonces Dios le estaba prometiendo algo que es fundamental, que es indispensable, que es importantísimo en nuestra vida, y es la presencia de Dios, el respaldo de Dios en toda aquella labor que nosotros vayamos a realizar, en el liderazgo, en la tarea, en la obra que Dios nos ha colocado. Entonces Dios le está prometiendo que estaría con él, pero sabe que Dios, así como le prometió estar con Josué, así como estuvo con Moisés, le está diciendo algo que es muy importante, y era que él no lo dejaría ni lo desampararía. Entonces tiene la promesa de que Dios estaría con él, pero también debe tener esa seguridad de que Dios nunca lo iba a dejar, de que Dios no lo iba a desamparar. Es muy cierto que Josué se iba a enfrentar a luchas, ¿verdad? Tenía que pasar el Jordán, tendría que enfrentar o librar diferentes batallas, pero ya había una palabra de parte de Dios para Josué que le estaba diciendo que él no lo iba a desamparar, ni él lo iba a dejar. Es decir, Dios no lo iba a abandonar. Y qué importante es cuando nosotros tenemos esa seguridad en nuestra vida de que Dios está con nosotros, de que Él no nos deja, de que Él no nos desampara, de que Él está allí para ayudarnos, ¿verdad? Para pelear nuestras batallas, como dice la Escritura, para ayudarnos en aquella tarea a la cual Él nos ha mandado, a la cual Él nos ha encomendado. No era fácil aquella tarea, aquellas responsabilidades que tenía Josué, pero algo era muy importante, y era que Dios estaría con él. Aún en los momentos más difíciles, Josué debía recordar de que Dios le había prometido estar con él, de que Dios no lo dejaría, de que él no lo desampararía. Y qué bueno es saber
que Dios está de nuestra parte, de que Dios está por nosotros. Amén. Sin embargo, Dios también le está diciendo, aunque Dios le está diciendo que estaría con él, que no lo desampararía, que había entregado en sus manos toda aquella tierra que pisare la planta de sus pies, Dios le está diciendo una cosa a Josué. Y es algo que Dios espera de nosotros, de aquel que sirve a Dios, de aquel que sigue a Dios, ¿verdad? Y le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Es necesario ser personas esforzadas, pero ser personas valientes. Es un complemento. Cuando usted y yo nos esforzamos, cuando usted y yo por encima de cualquier cosa nos levantamos, estamos comprometidos con el Señor, ¿verdad? Avanzamos, caminamos con Dios, tenemos esa relación con Dios, somos esforzados. No es darle a Dios el tiempo que me queda, no es darle a Dios lo que de pronto está dentro de mis posibilidades. Dios exige de nosotros que hagamos un esfuerzo. Dios exige de nosotros, ¿verdad?, que nos levantemos, que en nuestra vida nosotros cada día demos algo más de nosotros, que no nos conformemos a lo normal, sino que Dios espera que haya un esfuerzo, que seamos valientes. Y para la tarea que Josué tenía, debía ser una persona esforzada y una persona valiente. Y sabe que en el reino de los cielos se necesita de personas que sean esforzadas, de personas que cada día den lo mejor de sí para el servicio a Dios, para buscar a Dios, para estar comprometidos con Dios y para ser valiente, porque es necesario el esfuerzo, ¿verdad? Pero también es necesario ser valiente. Y de hecho la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es necesario que usted y yo seamos valientes, seamos personas que cada día nos levantamos, que no le tenemos miedo al problema, a la dificultad, que no seamos de esas personas que ante la oposición retroceden, que ante las circunstancias difíciles vuelven atrás. No, Dios espera personas que podamos enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dificultad, que tengamos la capacidad de solucionarla, que tengamos la capacidad de avanzar. Dios espera en nosotros que seamos personas esforzadas y valientes. Y así Dios se lo está diciendo a Josué. ¿Por qué? Y Dios le da una razón. Y en esta hora Dios a través de su palabra nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y usted dirá, ¿para qué yo debo ser esforzado? ¿Para qué debo ser el valiente? Debo ser una persona valiente. Y aquí nos están dando las razones, ¿verdad? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Era necesario de que Josué fuera una persona esforzada, fuera una persona valiente, porque tenía una tarea que hacer, porque él tenía que repartir una tierra al pueblo de Israel, la cual Dios había prometido. Y era necesario de que Josué fuera esforzado, fuera muy valiente. ¿Sabe para qué? Para su tarea, pero para algo muy importante, para el cuidar y hacer, dice la Escritura, conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y es necesario que usted y yo nos esforcemos, seamos personas valientes, seamos personas comprometidas con Dios, comprometidas con lo que Él nos ha mandado. Sabe, que seamos esforzados cuando usted en esta hora se ha levantado, ¿verdad? Está haciendo un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Cuando cada día nos levantamos a orar, a tener comunión con Dios, sacamos ese espacio para estudiar la palabra, ¿verdad? Para congregarnos, para tantas cosas, para buscar el reino de Dios. Estamos siendo esforzados y estamos siendo valientes. Es para nosotros, dice la Escritura, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es necesario que nosotros
estudiemos la Escritura, podamos tener un conocimiento de lo que Dios nos manda, de la palabra de Dios. Pero si bien es cierto que Dios espera que podamos conocer cuál es su voluntad, conocer su palabra, tener un entendimiento, Dios también espera de que usted y yo pongamos la palabra por obra. Sabe que Dios nos manda ser oidores, pero también hacedores de su palabra. Entonces, ser esforzados y valientes para hacer conforme a lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Para guardar la palabra de Dios. Y cuando usted y yo somos esforzados, valientes y hacemos conforme a todo lo que Dios nos ha enseñado, nos ha mandado, la misma Escritura dice que vamos a ser prosperados en todas las cosas que podamos emprender. En todo aquello que emprendamos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a guiar. Y el éxito de aquel hombre de Josué sería este: el ser esforzado y valiente para guardar y hacer conforme a todo lo que estaba escrito en la ley. Y sabe, cuando usted y yo queremos ser bendecidos, queremos ver el respaldo de Dios en nuestra vida, y así como Josué también era prosperado en su labor, en lo que él iba a hacer, es necesario que usted y yo también nos esforcemos, ¿verdad? También guardemos la palabra de Dios, también seamos diligentes en buscar cada día el reino de Dios y su justicia, el estar en su presencia, el hacer la voluntad de Dios, porque entonces nuestro camino será prosperado. Todo aquello que emprendamos, todo emprendimiento, todo lo que vayamos a realizar, toda tarea, ¿verdad?, nos va a ir bien. Sin embargo, Dios nos está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es nunca algo que debemos atesorar, guardar en nuestro corazón, y que nunca se debe apartar de nosotros. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un tesoro que debe estar en nuestra vida, bien guardado, bien cuidado, y es un tesoro que debemos, la palabra de Dios es algo que debemos poner por obra. Impresionante lo que dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca. Y es que la palabra está, ¿verdad?, puesta en nuestra boca. Es necesario que vivamos por la palabra, pero que también proclamemos el Evangelio, que de nuestra boca nunca se aparte la palabra de Dios, que cuando nosotros hablemos se vea la diferencia, se pueda ver un lenguaje diferente en nosotros, que somos los hijos de Dios. Amén. Y la Escritura dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche nosotros debemos meditar en la Escritura. Qué bueno cuando iniciamos nuestro día en la presencia de Dios, cuando podemos tener esa comunión con Dios, podemos orar, hablar con nuestro Padre. Qué bueno cuando podemos iniciar nuestro día leyendo la palabra de Dios. Y qué importante también es que durante el día usted y yo meditemos en la palabra, podamos reflexionar, aun cuando vamos camino a nuestro empleo, cuando se va camino a la universidad, cuando nos trasladamos a cualquier lugar. Usted y yo podemos estar allí meditando en la palabra de Dios, podemos estar pensando en la palabra de Dios, y sabe que Dios allí nos va enseñando, allí nosotros vamos reflexionando qué es lo que Dios quiere que yo haga, de qué manera puedo hacer en mi vida. Entonces, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para un propósito, y es para guardar y hacer conforme a lo que en él está escrito. Cuando tenemos ese conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, cuando Dios día a día me enseña algo nuevo, y cuando nosotros empezamos a meditar en él, a pensar en aquella palabra, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer algo que es muy importante, a hacer aquello que Dios me está enseñando, a poner en práctica en mi vida aquella palabra, ¿verdad?, que Dios habló a mi corazón. Pero qué bueno es que usted y yo saquemos ese tiempo para meditar, para reflexionar, para apropiarme de aquella palabra, de aquel mensaje, para poder decir: tengo que hacer este ajuste en mi vida, puedo ponerlo por obra de esta manera o de aquello. Dios me está diciendo que mejore esto, que haga esto, que me esfuerce en esto, que quite esto y que coloque aquello, ¿verdad? Es necesario
necesario poder estudiar, meditar en la palabra de Dios para poder hacer conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra, no tenemos un conocimiento, ¿verdad?, de las escrituras, ¿cómo nosotros vamos a poner por obra esa palabra? Es necesario leer las escrituras, es necesario estudiarlas, porque la escritura nos enseña, ¿verdad?, o nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, de qué manera yo puedo vivir, puedo actuar, puedo hacer para agradar a Dios. Entonces, cuando meditamos en la palabra, cuando la guardamos y hacemos conforme a todo lo que en ella está escrito, dice la palabra que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestro camino será prosperado, todo nos irá bien. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. No quiere decir que no vamos a pasar por momentos de dificultad. Sí, pero en medio de cualquier circunstancia sabemos de que Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. Así que el versículo 9 nos sigue diciendo, mira, es decir, está atento, observa, ¿sí? Y miremos en esta mañana que Dios nos está mandando a ser personas esforzadas y a ser personas valientes. Y Josué debía ser esforzado y debía ser valiente. Dios estaba siendo claro con Josué y le estaba diciendo cuál iba a ser su tarea, cuál iba a ser su misión, cuál debía ser su actitud, cuál debe ser su carácter frente a aquella tarea. Y en esta hora es importante reflexionar y mirar, ¿verdad? Y poder decir la tarea que Dios me ha encomendado, lo que estoy haciendo hoy con mi vida. ¿Será que lo estoy haciendo de la manera correcta? Dios le está diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es necesario ser esforzados y valientes. Y Dios le está diciendo, no temas ni desmayes. No era cualquier tarea, no era fácil, era una gran responsabilidad la que tenía Josué. Y por eso Dios le está diciendo, no temas, ¿verdad? No desmayes, es decir, que en tu corazón no se llene de temor, de miedo ante aquella tarea que le esperaba a Josué. No temas ni desmayes. Amén. Y es una palabra que en esta hora nos alienta a ser personas esforzadas, a ser personas valientes, a no temer, ¿verdad? A cada día levantarnos, a no desmayar, a continuar hasta que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida, en aquella tarea que Dios nos ha mandado. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que no debemos temer. No debemos, ¿verdad?, estar atemorizados, no debemos desmayar, porque Dios ha prometido estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y allí donde Dios lo ha colocado, allí donde Dios le ha mandado, allí donde Dios le ha enviado, tenga la seguridad de que si usted y yo somos personas esforzadas, valientes, y si Dios nos ha encomendado una tarea, allí Dios nos va a ayudar, allí Dios nos va a guiar, allí Dios va a estar con nosotros. Y la Escritura está diciendo, donde quiera que vayas. Qué bueno es Dios con nosotros, que donde quiera nos encontremos, allí está, allí Él para ayudarnos. Entonces, una tarea que tenía Josué, ¿verdad?, por delante, pero en la cual él pudo contar con el respaldo de Dios en su vida, pero en el cual él también tuvo que levantarse a ser una persona esforzada y valiente. Y en este día vamos a decirle, Señor, yo sé que tú me has colocado responsabilidades ministeriales. José tenía una responsabilidad, ¿verdad? Y Dios ha colocado responsabilidades en su vida, en su hogar, en su familia, como aquel líder. Josué tenía un liderazgo en su vida, y yo sé que hay personas conectadas con un liderazgo en esta hora ministerial, en su familia, una responsabilidad que Dios ha colocado, pero Dios nos recuerda ser esas personas esforzadas y valientes. Si en algún momento ha sentido desmayar, que ya no puede más, siente temor y puede decir, Señor, esta tarea es muy difícil, no puedo avanzar, no tengo fuerzas,
Dios ha prometido estar con nosotros y es Él quien cada día nos da nueva fuerza. Así que es día de levantarse, de ser valientes, de ser esforzados y de hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra. Y sabe, hoy en día tenemos algo muy importante. Y es la persona del Espíritu Santo que hoy está con nosotros, que hoy nos guía, que hoy nos enseña el camino, que hoy nos ayuda en este caminar con el Señor. Amén. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude cada día. Amén. Padre Celestial, en esta hora te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Dios mío, mira la tarea que tenía Josué, no era fácil. Pero lo más importante era que usted lo había mandado y que usted estaba con Josué. A él le tocaba ser esforzado, ser valiente. Dios mío, no desmayar, el temor no se adueñara de su corazón. Hoy te pedimos que nos ayude, Señor, a ser esas personas esforzadas, a ser valientes, a guardar tu palabra, a ser conforme a lo que usted nos ha mandado a cada uno de nosotros, Señor. Entonces nuestro Dios mío, a cada uno de nosotros nos irá bien. Dios, que siempre podamos permanecer en tu presencia. Dios, que nada nos aleje ni nos separe de ti. Oramos en esta hora para que bendigas cada familia que está allí conectada, cada hermano, cada amigo. Bendíceles, Dios, de una manera especial. Padre, te damos gracias en esta hora. Oramos por aquellos hermanos, por aquellos amigos que están quebrantados de salud, que necesitan una sanidad, un milagro, una restauración. Padre, que se le abran puertas de bendición. Padre, toma sus vidas en esta hora. Trae respuesta a sus peticiones conforme a tu voluntad. Gracias te damos en esta hora. Colocamos este día en tus manos. Nuestra vida, Dios, dándote gracias. Gracias por este mes de noviembre. Dios, que hoy usted nos permite culminar, Señor. Tú has sido bueno, has estado con nosotros. Gracias por ayudarnos. Gracias por este mes en el cual pudimos ver tu fidelidad, tu cuidado, tu ayuda, Señor, en nuestra vida. Oramos en esta hora para que nos sigas ayudando en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno. Usted que se ha conectado, le bendecimos de una manera especial. Recuerde que durante el día usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que se estarán realizando a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.